Hola chicos, espero que estén súper bien. Aquí un nuevo video de Aprende con nosotros desde tu casa. En este video vamos a hablar sobre el método directo, también conocido como método natural, el cual se encarga de enseñar un idioma extranjero diferente al nuestro, porque obviamente si es extranjero es que no es nuestro. Este método lo que hace es abstenerse de utilizar el idioma nativo del estudiante. Entonces, si yo quiero aprender francés, no me van a decir nada en español, sino que van a empezar directamente hablando en francés. Pero este método me parece en lo personal súper chévere, ya que lo que hace es ser muy interactivo, ¿sí? Muy didáctico. Utiliza sobre todo el método oral y lo que hace es asociar las palabras con imágenes, objetos u sonidos. Les voy a dar un ejemplo. The animal is cat. The animal is cat. Meow, meow is cat. Open, close. Open, close. Open, close. Glasses, 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 glasses. A continuación, nuestros queridos compañeros Nidia y Miller nos van a hablar sobre el resto que necesitamos saber, que también es súper importante. Nuestra compañera Nidia nos va a hablar sobre la historia, lo cual es totalmente increíble de aprender eso, de conocerlo, ¿no? Y Miller nos va a hablar sobre los roles que cumple el maestro y el estudiante en este método. ¿Vamos? Hola chicos. Bueno, yo por acá voy a contarles un poco acerca de la historia del método directo, cómo evolucionó, cómo surgió y qué escuelas inicialmente hicieron uso de este método. Bueno, les cuento que este método inicialmente surgió a finales del siglo XIX, pero fue hasta el siglo XX cuando se introdujo el método en la enseñanza de las escuelas. Inicialmente surgió en Francia y Alemania, pero fue un método ampliamente conocido en los Estados Unidos, ya que la mayoría de sus escuelas hacían uso de este método en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Entonces, este método inicialmente se basó en la experiencia mediante el uso del código. Su foco principal fue todo lo que tenía que ver con la parte oral, se abolió un poco la parte escrita y la parte de la gramática. ¿Por qué motivo? Porque conseguía que mediante hábitos se enriqueciera el uso correcto de vocabulario para que la comunicación en este caso fuera más asertiva y no se viera afectada. Es decir, los hablantes aprendían todo lo que tiene que ver con el habla, pero se abolió la escritura, la gramática, porque se decía que mediante el aprendizaje del habla se iban adquiriendo todo lo que tenía que ver con el proceso de aprendizaje en escritura y el uso correcto de la gramática, las reglas de escritura y todo lo demás. Para finalizar, este método surgió como oposición al método tradicional que hacía referencia a la gramática traducción. El método inductivo, su aprendizaje, el método directo siempre sostuvo que el aprendizaje sería inductivo y el uso de la lengua sería oral e informal. ¿Cómo están? Pues como decía mi compañera Dayana, yo les voy a explicar cuáles son los roles que hay en esta metodología. Como el primer rol que encontramos es el rol del docente, el cual es organizar, guiar y como tal formar la clase para nuestros estudiantes. Pero lo tiene que hacer de una forma no autoritaria. Esto quiere decir que el docente arma su clase como tal normal, pero en este caso como vamos a entender un idioma extranjero, tenemos que dictar toda la clase en este idioma.
lo podemos hacer, digamos, con actividades, lo podemos hacer con imágenes, videos, unas clases totalmente recreativas para que los estudiantes no se aburran y además aprendan. Además, en una opinión mía, siento que la mayoría de las personas aprenden más por cosas recreativas. Como ejemplo, digamos, podemos ver un león. León en español, en inglés es lion. Pero en este caso, pues dictando la clase, solo vamos a decir lion. Es el rol del estudiante. El estudiante como tal debe tener unas básicas capacidades para aprender de esta metodología, como lo es la escucha, pues en sí las diferentes habilidades lingüísticas. Como tal, el estudiante en la que más se debe destacar es en la auditiva, ya que pues por esta es donde le vamos a comunicar absolutamente todo lo del idioma extranjero, como lo decía anteriormente, por medio de las clases creativas. También este debe contar con una capacidad de participación para que la clase también se vuelva, y la receptibilidad del estudiante debe ser muy importante acá, ya que nosotros como docentes solo le vamos a explicar el tema en inglés por medio de fotos y el caso como decía, pero nosotros como docentes tenemos que repetirle tantas veces sea necesario las cosas hasta que nuestro estudiante tenga como tal la capacidad de reproducir y de rementalizar y recordar lo aprendido. Entonces, si yo le tengo que repetir que león en inglés es lion 50.000 veces hasta que él se lo aprenda, lo debo de hacer. Eso es lo que dice este método. Este método, vamos, ay no, Como en primera Fíjense que ahora me dio risa. Listo, 1, 2, ya está grabando.